Oremos. Padre bendito, Señor, que estás en los cielos y en la tierra, mi Padre, te pedimos en este momento, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a iniciar este estudio, Señor, para que a través de ello podamos conocerte más, mi Padre. Ayúdanos, Padre, a entenderlo, Señor, a atesorarlo, Padre celestial, y sobre todo, Señor, que lo apliquemos en nuestras vidas, Señor, que tú abras nuestra mente y corazón, Señor, que nos dispongas a escuchar de tu palabra, Señor, de tu enseñanza, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanas, Señor, que tú las usas, que tú las instruyes para poder pastorear tus ovejas, Padre. Ayúdanos, Padre, a vivir este momento, a atesorarlo, a amarlo, y que día a día, Señor, nosotros vayamos a ti en busca de esa ayuda, de esa paz que tanto necesitamos día a día, mi Señor. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que fuera de ti no hay nada, Señor, nada. En ti está todo, mi Padre. Te agradecemos también por este día que tú nos permitiste levantarnos, despertar, respirar, caminar, Señor. Gracias por la vida que nos das, mi Padre. Enséñanos a ser agradecidas, Padre, a ser obediente con lo que tú nos pides, que es lo único que pides, Señor, que te obedezcamos, Señor, que busquemos de ti, que tengamos esa comunión contigo, mi Señor. Ayúdanos, Padre, porque bien sabes que somos pecadoras y nos cuesta mucho, Señor, pero sabemos que cuando vamos a ti, tú nos escuchas, Padre, porque está escrito en tu palabra que tú escuchas al que clama a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, y límpianos día a día, Señor. Aléjanos del pecado, mi Padre. Protégenos hoy en este día, que sea tu espíritu el que nos guíe a terminar este día en las actividades que tengamos que hacer hoy, mi Padre. Y bendícenos hasta el final de este día, mi Señor. Te lo pedimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios por este día, sí, gracias a Dios por todo lo que nos permite, ¿verdad? De que cuando amanece poder saber que estamos bien, ¿verdad? Y de verdad que es bien, pues de verdad de que tener esa acción de gracias con el Señor, porque como Él nos sostiene, ¿no? En esa fragilidad que nosotros somos, Él es el que nos sostiene. Y pues, bienvenidas a mis otras hermanitas que ya se agregaron. Pues vamos a comenzar la semana número 4 de nuestro estudio. La verdad, a mí se me hace así asombroso, de verdad, o sea, decir que hace 4 o 5 semanas, de hecho ya tiene un poquito más de tiempo que mi hermana Aide platicaba conmigo, me decía del tema y todo eso, y digo, ay Señor, ¿cómo ya 4 semanas? Vamos para allá con esta, número 4. Y la verdad es de que ha sido de gran bendición porque no sé ustedes cómo han sentido el estudio, no sé ustedes cómo han estado en esa intimidad con el Señor, pero de verdad que esta semana que desde la semana pasada que empecé a revisar los versículos y todo esto, yo decía, ay Señor, gracias por tu palabra, pero también es un gran reto porque yo decía, Señor, tú eres un admirable consejero, ¿no? Y yo decía, sí, Señor, tú eres un admirable consejero, pero ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo puedo compartir? Y la verdad es de que como inicia el estudio, les voy a comenzar a voltear creo que su semana. Porque como comienza el estudio, por eso les decía que me sentía retada, porque como comienza el estudio, dije, sí, sé que eres admirable con consejero o consejero admirable. Nuestro libro, de hecho, lo tiene como consejero admirable, ¿no? La Reina Valera, cuando hace referencia a Isaías 9:6, lo tiene como admirable consejero. Yo sé que no hay como que esta parte del orden, ¿no? Si es primero consejero, luego admirable, ¿no? El punto es que él es un admirable consejero, ¿no? Entonces era de reto, entonces, hasta aquí puse en mi boceto y todo eso, porque lo escribí y le puse, ¿no? Esta parte, pausa, mis hermanas, hagamos una pausa. Porque, les digo, no sé ustedes cómo han visto el estudio, es de gran reto porque quiere uno conocer a Dios, ¿no? Quiere uno saber quién es Él, ¿no? Entonces dice uno, ¿Cómo le hago, Señor? Sé que está tu palabra,
sé que está la meditación de ella, está la parte de la oración, pero yo quiero más, Señor. Sinceramente, yo le decía al Señor esta semana, Señor, yo quiero más, dame más, por favor, dame más, y más memoria, Señor, porque la memoria que tengo no es muy buena, me falta. Entonces yo digo, Señor, ayúdame, solamente tú ayúdame. Y la verdad, hermanos, de que ayer, bueno, ha sido siempre, pero para más constante, desde la semana pasada, con los devocionales que nos ha enviado nuestro pastor, con la predicación de la palabra, la verdad es de que insta el Señor a decirme, es mi palabra, ¿no? Lo que se debe de compartir es mi palabra. Entonces, fui muy retada, mis hermanas, fui muy retada, se los comparto, no para solamente contar una anécdota y todo eso, sino para compartirles también mi sentir. No creo que esa parte de que somos parte del pueblo de Dios, estamos llamadas también a eso, ¿no? A exhortarnos, a compartirlo, edificarnos, ¿no? Y esa parte es lo que yo quiero hacer, ¿no? Este día, les voy a ser honesta, no les tengo diapositivas, es solamente, yo sí les pido en amor que podamos compartir, que podamos hablar, que podamos, a mí me encantaría verlas, ¿verdad? Pero yo sé que pues no se puede a veces, o cuestiones que incluso a lo mejor ni nos sentimos cómoda con la cámara prendida, ¿no? Pero me encanta porque siento que aunque estamos lejos, estamos cerca, ¿no? Entonces, yo les pido eso solamente, que me ayuden. Vamos a estar estudiando juntas, literalmente, o sea, compartiendo, a ver, mi hermana, puede leer este versículo, etcétera, y cosas así, ¿no? Entonces, yo les digo, quiero hacer esa pausa, mis hermanas, porque ayer un versículo que fue hablado fue primera de Pedro 4:11, y si les invito de verdad que podamos abrir nuestras Biblias y que podamos leer este versículo, mis hermanitas. Y primera de Pedro 4:11. Y ustedes me dicen cuando ya lo tengan, mis hermanitas. Y si quieren abrir su micrófono para que lo leamos, también ábranlo para que podamos leer todas juntas. Es un solo versículo. Dice la palabra de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Miren, mis hermanas, o sea, yo le dije, Señor, más confirmada no puede estar esto que tú me estás dando, por la parte de decir que el que hable conforme a las palabras de Dios, ¿no? Y estuve meditando en esto, les digo, les comparto todo esto para que sea como ese momento de estudio en el cual podamos hablar. Platicaba el fin de semana con mi mamá, ¿no? Y acerca de este tema, ¿no? De los nombres de Dios, ¿no? Como, ¿por qué estábamos estudiando los nombres de Dios, no? Entonces, yo les hago igual esa pregunta ahora a ustedes, mis hermanitas. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de estudiar los nombres de Dios? Y ahí sí, son dos preguntas. El primero es esta. ¿Cuál es el fin de estudiar los nombres de Dios? ¿Y por qué estudiamos los nombres de Dios? Son dos preguntas, y sí le pido que me ayuden a compartir, que ustedes me digan, o sea, les digo, esta parte del estudio no es para saber quién sabe más, quién sabe menos, si ella está en error o no, sí, es eso, edificarnos. Entonces, ¿cuál es el fin de estudiar los nombres de Dios? ¿Alguien, mis hermanitas, que quiera compartir, que nos quiera decir cuál es el fin de estudiar los nombres de Dios?
porque se oye muy bonito el tema. La verdad, a mí me ha asombrado, de verdad, o sea, me ha asombrado el poder estar sabiendo que Jehová diré, Jehová Ra, príncipe de paz, admirable consejero. Pero ¿cuál es el fin de estudiar? Sí, Susi, adelante. Hola, buenos días, hermanas. Bueno, en lo personal, cuando me invitaste a este estudio, bueno, yo lo tomé como para saber de qué otra manera era conocido Dios, ¿no? Ajá. Porque en nuestro corto tiempo de conocer a Dios, pues solamente hemos escuchado, bueno, yo he escuchado, por ejemplo, Jehová, Dios, el Señor, pero a veces obviamente por no meternos a un estudio más profundo, no sabemos que tiene otros nombres, ¿no? Como príncipe de paz, shalom, o sea, y se me hizo, me dio, para mí es como la curiosidad de conocer con qué otros nombres Dios tiene presencia en este mundo, ¿no? Entonces, eso es para mí. Sí, Susi, gracias. ¿Alguien más, mis hermanitas? Les vuelvo a repetir, ¿cuál es el fin de estudiar los nombres de Dios? Bueno, creo que yo voy a participar. Sí, mi hermanita. Bueno, particularmente, ahora sí que fui la responsable de elegir este estudio, pero a mí me llamaba la atención porque parte del estudio dice, conociendo a Dios en los tiempos de acción de gracias y Navidad, ¿no? En sí ese es el título que le dan las mujeres de Ama a Dios grandemente. Y para mí me brincó y me dio entendimiento porque muchas veces el pueblo cristiano en esta época como que ya empieza, ay, hay que dar gracias, la acción de gracias, que aunque no es una práctica de México, ya muchos cristianos se han, ahora sí que culturalmente americanizado en ese sentido de ser como nuestros vecinos del norte. Y ahora ya hacen su celebración de acción de gracias y no entienden cuál es el contexto por el cual surgió eso. Pero también muchos de ellos celebran la Navidad sin entender el contexto y el verdadero propósito de la Navidad. Y el ir a la fuente, a conocer realmente el Dios que tenemos o que decimos conocer y el carácter que lo identifica como el único Dios verdadero, pues para mí era el que estudiáramos los nombres de Dios, enfocarnos en lo que realmente Él es, en lo que realmente Él da y dice de sí mismo para con los hombres, y que es necesario que los hombres lo conozcamos para entender todas las cosas que nos suceden en esta tierra, y que de esa manera nosotros podamos pues acercarnos de una forma agradable. Uno de los textos que ella tiene por varios años dando a mi vida un brinco a veces en la cabeza es cuando el Señor Jesús se presenta para ser bautizado y el Padre dice, este es mi Hijo amado en el que me complazco. Y entonces una de mis oraciones ha sido así, Señor, si tu Hijo habita en mí, ayúdame a complacerte, ayúdame que en toda mi manera de vivir yo pueda agradarte, que algún día, ay, perdón el sentimiento, pero que algún día yo sepa que la forma en que estoy viviendo te está agradando, te está complaciendo, que estás contento porque mi vida está entregada solo para ti. Y que muchas veces en esta tierra pues se nos olvida y se nos hace fácil como cristianos, creyentes, caer en tradiciones, en prácticas que a veces no entendemos. Y pues por eso se me hizo muy importante estudiar este tema. Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias, mi hermanita. Y de alguien más, mis hermanas, alguien más. La verdad es de que les digo, hoy sí tenemos, sí, sí, Brendis, adelante. Hola, hermanas, buenos días. Yo más pienso que, bueno, es ay, perdón, mi,
mi opinión, ¿no? Que yo pensaba y decía, bueno, un nombre, ¿qué nos da un nombre? Y cada una tenemos un nombre, ¿no? Pero yo quiero pensar que este estudio nos puede servir también para, pues, conocer tanto la personalidad, el carácter, eh, todo lo que engloba el que Dios sea Dios, ¿no? El que Dios sea un Dios Jireh, el que Dios sea un Dios Ra, un Dios Shalom, que ahora sea un admirable consejero. Entonces, yo creo que nos puede servir también para conocer su personalidad, su carácter, más que nada del por qué él es Dios con todos estos nombres, ¿no? Porque cada nombre nos enseña algo diferente, que a final de cuentas, pues todos engloban que Dios es Jehová, ¿no? Dios es Dios y no cambia, Él es inmutable, Él es poderoso y yo quiero pensar eso, hermanitas, no sé si esté bien o esté mal. No, Brendis, gracias, gracias. De verdad que es esto que bueno, que ahorita o hoy iniciamos con esta forma, es porque sinceramente yo creo que de alguna forma a veces tenemos no equivocado, sino la forma en que también cómo vemos las cosas, ¿no? Obviamente que como humanos tendemos a pecar y aún redimidos, pero acá la intención es saber ese propósito, ¿no? Ese fin. No es es guiarnos, o sea, guiarnos por medio de la palabra. Por eso esta parte, ¿no? De Primera de Pedro, el que hable conforme a la palabra de Dios, ¿no? A las palabras de Dios, ¿no? Dice, para que en todo Dios sea glorificado, ¿no? Mediante Jesucristo. Entonces, es por eso esa parte, ¿no? Querer compartir. ¿Alguien más de mis hermanos que quiera compartir cuál es el fin o por qué estudiamos los nombres de Dios? Sí, Yolis, adelante. Buenos días. Buenas. Pues a mí cuando me invitó la hermanita Aide, yo no sabía ni de qué se trataba. Y ella nada más me dijo, hay un curso así. Y ya te pasé el link. Le dije, pues no, te lo voy a pasar. Y ya me lo pasó y cuando lo vi dije, los nombres de Dios. Dije, bueno. Y la verdad he ido aprendiendo cosas que desconocía. He ido entendiendo que tiene diferentes nombres por los cuales podemos llamar y me ha servido mucho. Estoy conociendo muchas cosas que no conocía, palabras que no entendía. Y y pues para mí ha sido eso, conocer y entender. Eso es. Gracias. Sí, muchas gracias, Yolis. Pues sí, mis hermanas, les agradezco a las que nos pudieran compartir su pensamiento, porque al final de cuentas es eso, fíjense, es eso, es aprender a conocer quién es Dios, ¿no? ¿Quién es Él? Porque de verdad, mis hermanas, que de principio a fin, es decir, de Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios es una, ¿no? Aunque vemos muchas historias, vemos muchos nombres de libros, al final de cuentas apuntan a solamente una cosa, ¿no? Y es que esta semana, bueno, les voy a compartir, ahora sí que lo que yo puse también, la parte de por qué, ¿no? ¿Por qué estudiar los nombres de Dios? O cuál es la finalidad, ¿no? Y aquí yo le puse para hacernos entender, aunque sea un poco, porque realmente es eso, aunque sea un poco, ¿quién es Dios? ¿Quién es? ¿Cómo es Él? El poder relacionarnos con Él, ¿no? Y así poder adorarle, porque muchas de las veces creo que también si no sabemos esta parte de quién es Dios, podemos incluso adorarlo de una manera que no es correcta, ¿no? Y lo vemos con muchos ejemplos en alabanzas que hablan de yo hago, yo digo, yo vengo, yo voy, yo esto, yo lo otro. ¿Y dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás adorando en la forma de que Él es a todopoderoso, amoroso,
inmutable, o sea, todo esto que él describe, ¿no? Entonces por eso le puse, ¿no? A entender, aunque sea un poco, ¿no? Y mis hermanas, algo que me asombraba, sinceramente, estas semanas, desde la semana pasada, perdón, sí fue mucho de estar estudiando en esa parte de los nombres de Dios. Porque cuando aparece este príncipe de paz la semana pasada y esta semana que vamos a comenzar a ver, admirable consejero, dije, ay Señor, es que esos nombres son dados para nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, nosotros como creyentes, y ahí yo les pido de verdad a mis hermanas que abran su micrófono si ustedes quieren compartir algo, pero les comento esto porque nosotros como cristianas, nosotros creemos en un Dios trino, y vamos a decir, pero ha habido gente que escucha eso y es así como de, ¿qué barbaridad dijeron? ¿Cómo que un Dios trino, no? La verdad es de que incluso nuestra mente tan finita, tan pequeña, no puede entenderla en su totalidad. ¿Cómo es que es un Dios, es uno solo en tres personas, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces yo decía, Dios mío, estos nombres que estamos viendo es, por ejemplo, Jehová, Jehová Jireh, son dados para Dios Padre, pero al final de cuentas vimos en esa semana con los versículos cómo se cumplió y se cumplen en la persona de Jesucristo, ¿no? Entonces, esta parte de admirable consejero para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá, esta parte que les digo que me puse a estudiar es porque también esta parte dice que la Biblia nos da nombres ilustrativos de Dios para que podamos tener una idea de quién es Él, ya que nuestra mente finita nunca podrá entender en su totalidad la inmensidad de quién es Dios. Y de verdad, hermana, yo cuando dije, wow, Señor, ¿cómo solamente tú puedes hacer eso? O sea, darnos como que un panorama de lo que tú eres, de ver quién eres tú, ¿no? Porque nosotros a lo mejor nos limitamos mucho en muchas cosas, en nuestra personalidad, en nuestra forma. He escuchado mucho que incluso acá en un ambiente cristiano hay muchos comentarios de que nunca se termina de conocer a la persona, ¿no? Hablando en el matrimonio. Y sinceramente, cuando yo he escuchado eso, yo digo, ¿será verdad? No sé, yo llevo 5 años de casada, no sé las que ya lleven más tiempo, que pudieran decir de eso, pero si eso lo dicen en una persona, ¿no? O sea, hablando de personas, cuanto más de Dios, o sea, de verdad, es que es esa inmensidad, o sea, es que es cierto, no hay un solo nombre que pueda describir en su totalidad lo que es nuestro Dios, lo que es nuestro Señor, y por eso Él en ese amor, en esa delicadeza, en ese cuidado, nos da por medio de su palabra esos nombres ilustrativos para describir quién es Él. De verdad, hermanas, a mí me asombró, me maravilló, me voló más la cabeza de pensar esto, ¿no? De saber cómo el Señor está actuando de esa manera, cómo actúa de esa manera para con nosotras, ¿no? Entonces, mis hermanitas, vamos a ver un video, se los voy a compartir, y ustedes nada me dicen, por favor, si se ve. La Biblia es un libro sorprendente. No es solo una colección de historias, es una gran historia donde todo apunta a Jesús. Todo comienza cuando Dios crea un mundo perfecto y coloca una pareja perfecta en el centro de la misma. Pero Adán y Eva desobedecieron a Dios y el pecado y la muerte entraron en el mundo. Dios decidió juzgar la tierra al enviar un gran diluvio y le dijo a Noé que construyera un arca para que los animales y su familia pudieran ser salvos. Uno de los descendientes de Noé fue un hombre llamado Abraham.
Dios le prometió a Abraham y a toda su familia que los usaría para bendecir a todo el mundo. Los israelitas tendrían una tierra especial para vivir y serían incontables como las estrellas en el cielo. Cuando una hambruna se esparció a través de la tierra, Dios usó a José para traer a los israelitas a Egipto. Pero tiempo después, los egipcios los hicieron sus esclavos. Así que Dios levantó a otro líder, Moisés, para rescatar a su pueblo y llevarlos a la tierra prometida. Dios hizo milagros increíbles en su recorrido. Él enseñó a los israelitas cómo vivir. Él les mostró cómo construir una tienda llamada el tabernáculo, donde se podrían ofrecer sacrificios por sus pecados. Pero incluso después de que llegaron a la tierra prometida, los israelitas continuaban rebeldes. Ellos adoraban ídolos y exigían tener un rey humano en lugar de Dios. Dios fue paciente y les permitió tener un rey. Uno de estos reyes fue David, quien derrotó a Goliat. El hijo de David, Salomón, construyó un hermoso templo para Dios y así reemplazar el tabernáculo. Pero el pecado de Salomón causó que el reino se dividiera en dos. Durante este tiempo difícil, profetas como Isaías hablaron del Mesías a la gente. El Mesías cumpliría nuevamente con el plan de Dios. Incluso cuando los israelitas fueron conquistados por otros reinos, ellos se aferraron a la promesa de que un día el Mesías vendría y los rescataría. Con el tiempo, Dios llevó a los israelitas de regreso a la tierra. El templo fue reconstruido, los muros de Jerusalén fueron reparados. El profeta Malaquías predijo que el Mesías estaba por llegar. Luego, un silencio. Por 400 años, Dios permaneció callado. El silencio se rompió por el grito de un pequeño bebé que nació en un pesebre. Su nombre era Jesús. Jesús era el Mesías. Él vivió una vida sin pecado, realizó milagros y le mostró a la gente cómo volver a Dios. Algunos le creyeron a Jesús, la mayoría no. Él fue arrestado y crucificado en una cruz. Y luego algo sorprendente sucedió. 3 días después de su muerte, Jesús resucitó. Conquistó la muerte, derrotó el pecado de una vez por todas. Al principio dijimos que toda la Biblia apunta a Jesús. Y entonces podríamos pensar, qué extraño que aparece tan tarde en la historia. ¿O no es así? Pon atención y encontrarás señales que apuntan a su llegada desde el principio. Dios usó el arca para salvar a Noé, señalando el día cuando nosotros íbamos a encontrar la salvación en Jesús. Dios prometió bendecir al mundo por medio de la familia de Abraham, lo cual cumplió a través de Jesús. Los sacrificios que apuntan a Jesús, quien fue el último sacrificio por nuestros pecados. Las páginas de la Biblia están llenas de historias que nos dirigen a Jesús. Pero la historia no termina allí. Los amigos de Jesús llevaron su mensaje a los confines de la tierra. Fieles seguidores como Pedro, Pablo y otros compartieron las buenas nuevas donde quiera que fueron. Y tú y yo tenemos el mismo llamado. Tenemos que compartir de Jesús donde quiera que vayamos, hasta que un día Él vuelva a cumplir el plan de Dios nuevamente. Sí, la Biblia está llena de historias increíbles, pero en realidad todo es acerca de Jesús. Esa es la historia. Esa es su historia. Sí se vio bien, mis hermanitas, la verdad ya no me percaté de que si me dijeron si se veía bien el video. Ay, mis hermanas. Sí, mi hermana. Que cuando ese video lo vi hace años, mi esposo no los compartió. Estaba más chiquita, Saidi.
fue asombroso porque fue algo que de cierto modo pude entender, ¿no? Dice ustedes, hermana, nos pone un video de caricatura, ¿no? Pero hay muy buenos materiales, hermana, muy buenos recursos de los cuales podemos tomar, y aunque sea ahí, ¿no? De caricatura, pero que hablan de la Biblia, ¿no? Hablan de la obra redentora de Cristo. Entonces, mis hermanas, ¿ustedes cómo vieron el video? ¿Qué es lo que habló en este momento? Digo, fueron casi los 5 minutos de video, mis hermanas. ¿Qué es lo que pueden decir acerca de esto? Pues como tú dices, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver que la Biblia tiene muchas historias, pero solamente habla de Jesús. Y todas las historias apuntan a Jesús, aunque a lo mejor en algún momento no lo hayamos visto. Dios, gracias a Dios, nos los ha ido mostrando que en todas las páginas de la Biblia, en todos los libros se habla de Jesús. Podemos ver a Jesús allí desde el principio hasta el final, ¿no? Demuestra también todo cómo ha sido Dios también con su pueblo, el amor y la misericordia que ha tenido y quién es Él. Sí. Gracias, Dana. ¿Alguien más, mis hermanas? No sé, igual las que ya participaron, las que no, también pueden compartir. Bueno, yo, mi hermana. Una de las cosas que veo es que al final, aunque los hombres piensan que Dios es alejado o ajeno a nuestro diario vivir, es que no es cierto. Es el Dios de la historia, que siempre ha estado presente en la vida de los hombres, pero que nuestro pecado, pues, no nos permite verlo. No nos permite ver su provisión, su cuidado. Nuestro egoísmo nos hace deshonrarlo, y Él, en su amor, todo el tiempo ha sido fiel. Ha provisto de todo a los hombres para que los hombres puedan tener una relación íntima con Él. Nosotros rompimos esa relación en el huerto. Él, por su santidad y para protegernos de nosotros mismos y del pecado, expulsó del Edén a Adán y a Eva, pero el Señor siempre lo siguió buscando. Aunque se rompió la relación, la intimidad, por la duda de ellos, la desconfianza, por su elección, el Señor nunca dejó de buscar al hombre. El Señor nunca dejó de proveerle. El Señor siempre mostró la gracia. El Señor siempre ha estado ofreciendo la salvación. Y digo, cuán perseverante puede ser el amor de Dios, ¿no? Cosa que a veces nosotros no somos así con Él o con las personas, pero Él es fiel, Él es constante, y eso nos habla de un carácter que no cambia, que siempre está en la misma línea, que Él sabe su dignidad, su santidad, pero entiende nuestra condición, y Él está buscando cómo hacerse presente siempre en nuestras vidas. Y bueno, pues por la misericordia de Dios, el Hijo se reveló a mi vida, y ahora yo puedo ser hija de Dios, puedo llamarlo Padre, puedo acercarme a Él, puedo entender su grandeza, sus maravillas, puedo entender su presencia siempre en la historia del hombre. Y pues yo estoy agradecida y admirada de todo lo que Él es. Muchas gracias, mi hermanita. ¿Alguien más de mis hermanas? También se vale decir, oye, hermana, como que, ¿y por qué dijo eso el video? O no lo entendí, o no sé, mis hermanos, o sea, aquí el tiempo que ahorita estamos tomando es para ver, ¿no? Pues mis hermanitas, la verdad es de que sí es un video, la verdad a mí me asombra que 5 minutos, por ponerlo en un tiempo, 5 minutos y
y fue así como que un panorama muy, muy general, ¿no? De lo que es de Génesis, Apocalipsis, ¿no? En las ilustraciones pudieron ver el arca de Noé, la serpiente cuando Moisés la para que cuando son picados la vean, híjoles, muchísimas historias, pero que apuntan a Jesucristo. Y de verdad es que por eso les decía, me maravillaba esta parte de decir, Señor, tú nos has dicho, tú nos dices, durante 2 semanas lo vimos, tú eres Jehová Jireh, Jehová Raak. La semana pasada vimos Príncipe de Paz y es uno de los títulos que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta, de verdad me encanta esa parte de decir que en esos 400 años de silencio que hubo, el silencio fue roto con el llanto, con el grito de un bebé. Y ahí les voy a invitar, mis hermanitas, a que vayamos a Isaías 7:14, por favor. Y le voy a pedir de favor a Jimé, si nos los puede leer. Señor, una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, pondrá por nombre Emmanuel. Te escuchamos un poquito, ¿fui yo o se escuchó un poquito cortado? Sí, se escuchó cortado también nosotros. Lo escuchamos. Si quiere otra vez, hermanita. Lo que pasa es que tenemos otra vez problemas con el internet, pero voy a tratar de leer lo más pasado para que sí. Pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel, mis hermanas, sabemos, y yo espero que sí, que sepamos que Emmanuel es Dios con nosotros. Por eso le digo que me asombró, porque digo, Señor, a ti nadie te ha visto, y nosotros cuando sabemos que cuando leemos en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo mismo dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre, porque Él y yo somos uno mismo. Y cómo esa profecía de la que habla en todo el Antiguo Testamento se rompe con el llanto de un bebé, y nace Jesús, y nace este versículo que ya se cumple, que dice, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, hermana. Nuestro Señor Jesucristo vino en este niño, Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora les voy a poner el canto que vamos a tener. Sí va a ser toda la semana, mis hermanitas. Los voy a compartir. Esperando una señal, la promesa cuando llegará. En un campo de Belén se oye el llanto de un bebé y el silencio que una vez reinó.
pastores de temor llenó. Ángeles anuncian hoy buenas nuevas de salvación, y los cielos cantan a gran voz, pues llegó Una vez le compartí a mi hermana y de que esas canciones yo las pongo siempre. Entonces me hace burla mi hija porque me dice, mamá, todavía no es Navidad. Digo, no, es que no me voy a esperar a diciembre para andar cantando que gracias a Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, a mí me encanta, hermana, me encanta, me fascina poner mi música acá. No así como que escándalo, pero pues, así para que cante, alabe al Señor. Entonces, esta semana habla de ese Mesías, mis hermanas. La semana pasada lo comenzamos con Príncipe de Paz. Esta semana vamos con Admirable Consejero, y es ese Mesías prometido que vimos en Isaías 7:14 y que en Isaías 9:6 lo vamos a leer, mis hermanitas. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer Isaías 9:6, por favor? Yo, hermanita. Adelante, hermanita. 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable y consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Les pido disculpas, mis hermanitas. Yo sé que ustedes iniciaron con Isaías 28:29, lo sé. Pero de verdad que yo dije, es que es primero es primero para que podamos ir, y lo pueden hacer, o sea, lo vamos a llevar así, no dejen de hacer en ese orden. Yo no estoy diciendo que eso está mal, pero simplemente que dije, es que es primero porque nos está hablando de este Mesías que sabía que era una profecía que iba a venir,
que el Señor lo anuncia en Isaías 7:14, que dice que un niño nacerá y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora en Isaías 9:6 nos dice, ¿no? Que ya nos ha nacido. Y eso canta, eso habla la alabanza, si ustedes se fijaron, ¿no? Habla de este niño, que Dios con nosotros. Pero ¿saben, mis hermanas, que les puedo compartir que al estar leyendo, meditando, diciendo, sí, Señor, sí, Dios, yo sé que nuestro Señor Jesucristo, este niño que ya nos es dado, que nos es nacido, es admirable consejero, es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero ¿saben qué, mis hermanas? Lo que me asombró al estar meditando en este versículo lo íbamos a tener el viernes. Por eso es que les digo que si ustedes revisaron su semana, es el viernes el que lo íbamos a ver. Y yo dije, Señor, es que no podemos irnos hasta el viernes, tiene que ser hoy, pero de todos modos el viernes lo vamos a ver. Pero habla de este niño que nos es nacido. Entonces, ver estos adjetivos calificativos, porque están calificando a que el niño va a ser admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero les decía que algo que me asombraba al estar meditando en esto, en este versículo, perdón, es que no solamente está Jesús, también está Dios Padre y está Dios Espíritu. Y ahí es cuando otra vez vemos cómo está la Santa Trinidad. Cómo está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No sé si ustedes lo vuelvan a leer. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estaba leyendo que en el original no hay comas, no existen comas, ¿no? Entonces, cuando dice que es admirable, por ejemplo, en la Reina Valera nosotros lo tenemos como admirable, consejero, pero en sí es un solo título, admirable consejero, ¿no? Y esto habla, ¿quién también en el Nuevo Testamento, a quién también se le nombra como consejero? Al Espíritu Santo. Es el consolador, es el consejero, en el original que también le leí, Paracleto, el ayudador, el consejero. Entonces ahí está Dios fuerte, ¿no? Padre eterno. La persona de Dios, de Dios Padre es Dios, Padre eterno, ¿no? Príncipe de paz, que ya vimos la semana pasada, que Cristo Jesús, este niño, es Shalom, es la paz, ¿no? Entonces, hermanas, no sé ustedes cómo estén, no sé cómo ustedes estén, yo espero que no me las esté confundiendo, no las esté como que, a ver, hermana, ¿qué nos quiere decir? Pero es que es eso, o sea, de verdad que es bien asombroso cuando uno medita en la palabra, cuando uno está aquí. Yo le digo desmenuzar, hermanas, porque ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando tenemos el pollo entero, no? Lo desmenuzamos, o sea, lo hacemos a que se haga más, ¿no? A que se haga más. Y yo así por eso le digo desmenuzar la palabra, porque es leer palabra por palabra, de verdad, ¿no? Así porque un niño nos es nacido, y leerlo en otras versiones también. Pero es bien hermoso poder saber esto. Y es que, por ejemplo, admirable consejero, ¿no? Es el que, es el título que se le da al niño que sabemos que es nuestro Señor Jesús. Y que esta descripción, les digo que me puse a averiguar más. Dice que en ese tiempo, aún a los reyes, a los que eran monarcas, en esas ceremonias de entronización, se les solía dar sobrenombres al rey con la intención de ensalzar sus cualidades y el tipo de gobierno que iba a desarrollar, ¿no? O sea, en ese contexto, a los que eran reyes,
y en su ceremonia de entronización se les daba estos sobrenombres, ¿no? O sea, no sé, Rey Carlos, soberano, no sé qué otros títulos le pueden dar a un rey, ¿no? Pero para resaltar, ¿no? Dice, para resaltar, ensalzar sus cualidades. Y cuando uno oye que este niño, dice, porque dice ahí y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero. Y qué hermoso, hermanas, porque ¿dónde más podemos conseguir o tener un consejo admirable? ¿De dónde, hermanas? Sí, el mundo nos quiere dar consejos, nos quiere dar guías, de verdad, hermana, ahora con esto de tantos grupos que hay, miles y miles de grupos en WhatsApp, en Messenger o cómo se llama el otro, Telegram, no sé, tantas cosas que hay. Hay muchos grupos, muchos de ayuda, de sanidad, sana o sea, tu vida pasada para que tengas quién sabe qué y quién sabe cuándo. Y son vanas, son superficiales esos consejos, pero solamente el consejo de Dios es el verdadero, ¿no? Entonces, Isaías, hermanita Idea, ¿me puede ayudar con Isaías 28, 29, por favor? Sí, mi hermana. No es 28, 29, entonces 29, 28. 29. No, sí es 28, 29, porque... ¿Ah, sí? Ajá. Sí. Pues vamos a leer, dice así la palabra del Señor, Isaías 28, 29. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Habla acerca de nuestro versículo que hoy nos tocaba, acerca de, ahí habla del consejo de Dios. Entonces, habla de esta parte que Él es, y Él se le atribuye que a Él solamente es el consejo admirable que nosotros podamos tener. Entonces, yo espero, mis hermanas, que no las haya confundido y el por qué, tratar de decirles por qué llevarlas primero a Isaías 7:14, Isaías 9:6, ver la parte de detenernos y ver que estamos estudiando los nombres de Dios y cómo en esta que Dios se nos ha revelado como Jehová Jireh, Jehová Raá, ahora lo vemos cumplido con nuestro Señor Jesucristo, príncipe de paz, admirable consejero. Y si ustedes ya pudieron revisar todo su librito de estudios, se siguen nombrando a Jesús, en la persona de Jesús. Entonces, yo es bien asombroso, maravilloso el poder estar meditando de esa forma. Y les dejo a ustedes si me quieren decir algo, si me quieren decir, hermana, no le entendí, si le entendí, de verdad, ayúdenme también con eso, porque a mí también eso me retroalimenta y me ayuda a ver, porque les voy a ser bien honesta. Yo muchas cosas las tengo claras, muchas cosas, hermana, pero a veces no sé cómo decirlas, porque me enredo, porque digo esto, entonces ya no sé si lo digo de una manera con esa secuencia, ¿no? Y entendible. Entonces, les pido disculpas primero y también esa parte que si ustedes tienen algo que decirme, adelante, mis hermanitas. Amén, gracias. Pues yo me atrevo a tomar la palabra. La verdad, para mí muy claro. Tengan esa confianza de decir las demás si algo se les complicó. Pero creo que esta manera es lo que Dios va guiando a todos, ¿no? Todos los que estamos en busca de Dios. Y bueno, hoy le tocó dirigir a mi hermana y el Señor así la guía y descansamos en eso que el Espíritu Santo da. Ella irnos contextualizando de por qué estamos estudiando los nombres de Dios. ¿Cuál es nuestra intención? El contextualizarnos sobre la historia de Israel, como este Dios que estamos conociendo durante estas semanas juntas, siempre se ha revelado. Y culminar, hermanas, haciéndonos ver que este Dios, el que se ha hablado de miles de años, cae en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Él se cumple todo.
Pero el contextualizarnos de esta manera y entender que todo este nombre que vamos a empezar a estudiar, el admirable consejero, es Dios mismo en la persona de Jesucristo y que nosotras podemos confiar en su consejo. Creo que una de las cosas que hoy aprendía, ¿no? Ya estoy acá metiendo mi cuchara, pero una de las cosas que hoy aprendía es que como decía mi hermana Mari, el mundo tiene muchos consejos el día de hoy, de dónde tomar para salir adelante en las decisiones y en su diario vivir. Pero todos aquellos que dicen ser del Señor, solamente tenemos una fuente de consejo. Y esa fuente de consejo ha sido revelada en nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de pactos que se ha estado revelando en toda la historia del hombre, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, sigue acercándose, a nosotros y habla, como veíamos la semana pasada, habla a nuestro corazón, a nuestras necesidades, nos da consejos. Una de las cosas que el Señor me permitía entender este día con este pequeño versículo es que el consejo de Dios tiene un propósito. Que nosotros podamos, ¿verdad?, engrandecer la sabiduría de Dios. Pero ¿cómo una mujer como tú y como yo puede engrandecer la sabiduría de Dios si no escucha el consejo? ¿Cómo una mujer de Dios puede exaltar a ese Dios, sus propósitos, su consejo, si cuando Él habla en su palabra, nosotros no obedecemos? ¿Cómo una mujer de Dios dice ser de Dios si no va a la palabra a buscar consejo? Entonces, creo que es un punto de hoy meditar cada una de nosotros en nuestro diario vivir. Si al final no engrandeces a Dios, no proclamas su sabiduría, no dices, wow, ni te maravillas de su consejo, es porque no estás yendo al consejo, no estás obedeciendo al consejo, porque has cerrado tus oídos al consejo, porque somos desobedientes, porque somos necias o porque simplemente no somos de Dios. Entonces, creo que es algo muy hermoso entender cuán importante es el consejo y las repercusiones de ese consejo en los que se dicen seguidores del Dios verdadero. Me llamaba la atención, hermanas, y yo quiero que mediten un poco esto, hablando de lo que nuestra hermana Mari decía, de cómo la gente toma diversos consejos, ¿no?, que para alinear su mundo y la esencia y todo eso. Fíjense, yo leía un poco y dice la palabra en sí en este capítulo, ya ahorita al final del 14 al 29, que descansa nuestro verso de hoy, Dios está amonestando a Israel. Dios está amonestando. O sea, los está reprendiendo, los está regañando, dirían algunos, ay, no me regañen. No, es que cuando Dios habla verdades o cuando una persona te habla verdad de algo que estás haciendo indebido, es amor. Y entonces, Dios está reprendiendo y fíjense, les voy a leer estos versos que a mí me saltaron y también fue provisión para mi vida y creo que para todos nosotros, para darle testimonio a la gente que ha puesto su consejo en la muerte. Ven que en los últimos años se ha levantado este ídolo que le llaman, hasta le ponen el nombre santo, ¿no? Muerte. Pero fíjense lo que dice el Señor en 14 y 15. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol.
Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad, nos esconderemos. Fíjense, ellos conscientes que iba a venir la aflicción, aquí lo llama turbión del azote, y ellos conscientes de que diciendo, como nosotros tenemos pacto con la muerte, cuando vengan esas cosas, a nosotros no nos va a pasar nada, porque nuestro refugio ha sido puesto en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Totalmente contrario a la palabra. El Señor dice que Él quiere hacer pacto con nosotros y que en medio de las pruebas, Él es nuestro refugio. Y Él dice de sí mismo que Él es verdad. Entonces, este Dios hablándole a un pueblo que apartó desde su eternidad para que Él fuera el que proclamara a las naciones quién es el Dios vivo. Pero después dice en el verso 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Entonces, aquí ya habla de otras cosas que no voy a meter mucho, pero está hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo, que Él va a ser el fundamento y esta piedra angular. ¿Saben qué es lo que me gustaba? Hace tiempo daba un estudio yo. Y la piedra angular, perdón que ponga este ejemplo, es cuando en la construcción los albañiles ponen una piedrita para poner, ahora sí que como la balanza o el lugar donde van a medir la cantidad de, ¿cómo le llaman? Bueno, la mezcla para construir un edificio, de un lado las piedras, de otro lado el cemento. Entonces esa piedra angular hace el peso, el soporte en medio de esos pesos, y entonces ya las personas decían, 1 kilo de, si han oído, 1 kilo de grava por 1 kilo de cemento, ¿no? Cosas así. Entonces esa piedra angular lo que cumple es el soporte de un peso. Pero hoy la piedra angular es el soporte del edificio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Cristo es el fundamento, la piedra angular que soporta el edificio del cuerpo de Cristo de la iglesia. Cristo es el fundamento de la creación, del mundo, que sustenta toda la creación. Pero si ya lo llevamos a una forma particular a nuestra vida, Cristo debe ser el sustento de tu vida. Si Cristo es el sustento de tu vida, entonces tenemos que tener confianza en su consejo. Estos hombres se habían puesto su confianza en la muerte y habían hecho pacto. Pero fíjense lo que dice Dios. En el verso 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender todo lo oído. Este es el resultado de la gente que no pone su confianza en Dios. Pero nosotras, hermanas, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, tenemos entendimiento de su sabiduría. Entonces, todo esto que nuestra hermana hoy nos ha compartido, se cierra en eso, hermanas. Entender quién es Dios. No nada más una práctica religiosa, como muchos que han abrazado diversas religiones, sino realmente servir, conocer, y como decía nuestra hermana Mari ahorita al principio, saber cómo adorarlo correctamente, no como se nos ha querido enseñar por una tradición, sino conocer verdaderamente a este Dios
que se le reveló a Israel, que la palabra viene de Israel y que hoy nos alcanza por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su iglesia. Entonces, descansemos en ese consejo de Dios, hermanas, y entendamos todo este contexto, todo este contexto de cómo nosotros podemos decir admirable consejero. Y demos gracias a Dios por eso. Perdón, hermanita María, adelante. Sí, mi hermanita Idea, muchas gracias. Sí, es que de verdad que si no somos conscientes de eso, de saber quién es Dios, la verdad es de que es caminar, ir en un camino errado y creer que pues, yo soy cristiana, ¿no? Solamente por el título. Y la verdad es de que es duro saber que no, porque al final de cuentas, yo sí les voy a ser bien honesta, hermanas. Al final de cuentas es, ok, Jehová, Jireh, Dios proveerá y todo. Provisión, dame. No, espérate. El Señor se ha revelado con ese nombre para que lo conozcas. ¿Quién es Él? No qué es lo que va a hacer en ti, qué es lo que va a hacer o lo que te va a dar, ¿no? Entonces, a mí era esa como cuestión, carga que el Señor me puso y es por eso que regresé un poquito de eso y seguir en el enfoque y sobre todo porque recuerdan que también la semana pasada creo ya fue el día viernes que mi hermanita fue cuando tuvo el problema del internet, ven que le decía, ¿no? De participar, ¿no? Y así como que ya no. Entonces yo les decía, como mujeres somos bien emocionales y podemos iniciar como que, ¿no? Así con todo, pero va pasando los días y todo eso va bajando el ánimo, ya no queremos participar y todo eso. Y es que es bien edificante cuando habla, como ahorita mi hermana nos comparte, nos dice, nos hace ya dejar pensando, pero no porque sea en sí misma su palabra, sino la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les invito a mis hermanitas. No bajemos la guardia, sigamos estudiando, sigamos animándonos. Y sí, hermanita, bonito día. Y pues, si no tienen algo más que comentar, mis hermanitas, pues sí, nos despedimos en oración. Mi hermanita Paloma, ¿nos puede usted ayudar a orar, por favor, para terminar nuestro estudio? Ya dejamos unos minutitos por si quieren comentar algo. Sí, hermana, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, creador de los cielos, en la tierra, tardo para la ira y grande misericordia. Padre bueno, te pedimos perdón, Señor, porque no hemos engrandecido, no hemos creído en tu nombre, Padre bueno. Decimos que somos tus hijas, que te conocemos, Padre, pero realmente no creemos en tus promesas, no creemos que eres Jehová Jireh, Jehová Raad, Jehová, el príncipe de paz, Padre bueno, perdónanos, Señor, y te damos tantas gracias, Señor, por tu gran misericordia, porque vemos que eres amoroso, Señor. Nos tienes mucha paciencia, Padre, que aún en medio de nuestra rebeldía, Padre, tú estás con nosotras, eres fiel a tus promesas, Padre. Te alabamos, Señor, y ayúdanos, Padre, a confiar en ti, a depositar toda nuestra confianza, Padre, a descansar en ti, porque tú nos creaste, Padre, y pusiste tus ojos, Señor, desde antes de que naciéramos, antes de la fundación de la tierra, Padre, ya nos conocías, Padre. Gracias, Padre eterno, por tu gran misericordia y ayúdanos a ser mujeres piadosas, mujeres que te amen, mujeres que proclamen tus maravillas donde quiera que andemos, Señor, que en nuestro rostro, Padre, irradiamos tu paz, Padre, tu amor, Padre eterno, porque pues con nada te podemos pagar, Señor, ya tú todo lo pagaste, Señor, en tu Hijo Jesucristo, Padre, que sufrió, que fue obediente, Señor, y nada, con nada, Padre, podemos pagarte solamente obedeciéndote, Padre, amándonos los unos a los otros, Padre eterno, y confiando plenamente en ti, Padre eterno. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias por las hermanas, Señor, que has puesto. Gracias, Señor, porque aún a pesar de que hemos decaído, Señor, a no participar, Señor, mis hermanas siguen animadas, Señor, y confiando eternamente en ti, Padre,